Hola, soy Sofía. Hoy les voy a leer la historia de Elena, que se titula así: Mi familia me echó a la calle bajo la lluvia cuando estaba sin trabajo. 5 años después, aparecieron en la puerta de mi casa y dijeron: ¿Estás sola? Sin esposo, sin hijos. Nos vamos a quedar con esta casa. No dije ni una palabra, solo hice una llamada. Bueno, empecemos. Mi nombre es Elena, y ahora tengo 32 años, pero esta historia comienza cuando era mucho más joven. Crecí en un suburbio de Guadalajara, Jalisco. Mi familia era de clase media. Mi padre, Tomás, trabajaba como gerente en una compañía de seguros. Mi madre, Laura, era contadora. Y estaba mi hermano mayor, Javier, que era 3 años mayor que yo. Javier era el favorito de mis padres. Simplemente, así eran las cosas. Invirtieron todo en él. Le compraron un Nissan Sentra nuevo cuando cumplió 16 años. Pagaron su matrícula universitaria en una costosa universidad privada. Lo llevaban de vacaciones a lujosos complejos turísticos cada verano. Yo era diferente. Empecé a trabajar en Liverpool a los 16 años solo para ahorrar dinero para la universidad. Mientras Javier estaba de vacaciones con nuestros padres, yo pasaba los veranos con mi abuela, Dolores. Ella vivía en Michoacán, un estado vecino. La abuela Dolores era la única persona que realmente se preocupaba por mí. Me enseñó a ser independiente. Me dijo que necesitaba construir mi propia vida y no depender de nadie. Cuando tenía 18 años, decidí ir a la universidad para estudiar diseño web. Me encantaba crear cosas, hacer sitios web, diseñar gráficos. Sentía que era lo correcto. Pero cuando se lo conté a mis padres durante la cena, odiaron la idea. Diseño web, dijo mi padre. Parecía asqueado. Esa es una decisión estúpida. Deberías estudiar finanzas, algo práctico. Es una profesión frívola, añadió mi madre. Nunca ganarás dinero de verdad haciendo eso. Javier se rió. Vas a estar desempleada y sin hogar. Buena suerte con eso. Se negaron a pagar mi educación, ni un solo peso. Así que lo hice yo misma. Me mudé a un departamento alquilado con 2 compañeras de piso. Me inscribí en una universidad técnica local. Trabajaba 40 horas a la semana en 2 trabajos diferentes. Estaba agotada todo el tiempo, pero seguí adelante. Después de 2 años, me transferí a la universidad estatal. Trabajé aún más duro. Apenas dormía, pero me gradué cuando tenía 22 años. Después de graduarme, me mudé a la Ciudad de México y conseguí un trabajo como diseñadora en una agencia digital. No era un gran trabajo, pero era un comienzo. Compartía un departamento con una chica llamada Mónica. Dividíamos la renta y nos las arreglábamos. Apenas hablé con mis padres durante esos años. Les enviaba tarjetas en los días festivos, pero eso era todo. El único miembro de la familia con el que mantuve el contacto fue la abuela Dolores. Una vez fui a casa por Navidad. Fue un error. Durante todas las fiestas, lo único que escuché fue lo exitoso que era Javier, que tenía un gran trabajo, que le iba muy bien y lo estúpida que yo era por haber elegido el diseño web. Nunca volví después de eso. Me centré en construir mi carrera. Trabajé duro en la agencia. Aprendí nuevas habilidades. Acepté proyectos adicionales. Poco a poco, fui acumulando experiencia y reputación. Luego, cuando tenía 27 años, todo se vino abajo. Llegué a trabajar una mañana y encontré un aviso en la puerta. La agencia había quebrado. Nos despidieron a todos así como si nada. Sin previo aviso, sin liquidación. Nada. Estaba desolada. Había trabajado allí durante 5 años. Por la misma época, Mónica me dijo que se mudaba con su novio, lo que significaba que tendría que pagar la renta completa de nuestro departamento yo sola. No podía permitírmelo. Empecé a buscar un nuevo trabajo de inmediato. Envié cientos de currículums. Fui a docenas de entrevistas. Nada funcionó. Pasaron 3 meses. Gasté todos mis ahorros. Recibí un aviso de desalojo de mi casero. Estaba desesperada.
Así que hice algo que nunca quise hacer. Llamé a mis padres. Mi padre contestó. Papá, necesito ayuda, le dije. Perdí mi trabajo y están a punto de desalojarme. ¿Puedes prestarme 35.000 pesos solo para la renta de un mes? Te lo devolveré tan pronto como encuentre trabajo. Hubo una pausa. Luego mi padre dijo, estas son las consecuencias de tu mala elección de profesión. Papá, por favor, le dije. No podemos ayudarte, dijo él. Estamos gastando dinero en la maestría de Javier. Tú hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella. Mamá, le dije, ¿estás ahí? La voz de mi madre se escuchó. Tu padre tiene razón, Elena. No tenemos dinero para sacarte de tus malas decisiones. Colgaron. Me quedé sentada en mi departamento vacío, mirando mi teléfono. No tenía muchas opciones. Empaqué mis cosas. No tenía mucho. Solo algo de ropa, mi laptop, algunos objetos personales. Todo cabía en mi carro. Una lluviosa tarde de octubre, conduje hasta la casa de mis padres. Pensé que tal vez si aparecía en persona, me dejarían quedarme unas semanas mientras encontraba un trabajo. Me detuve frente a su casa y salí del carro. La lluvia caía con fuerza. Ya estaba empapada para cuando llegué a la puerta principal. Toqué el timbre. Mi padre abrió. Elena, dijo. No parecía feliz de verme. Papá, no tengo a dónde ir, le dije. ¿Puedo quedarme aquí unas semanas, por favor? Solo hasta que encuentre un trabajo. No, dijo él. Necesitas ser responsable de tus elecciones. Mi madre apareció detrás de él. Tenemos una reunión de la Asociación de Colonos mañana. Este es un momento inoportuno. Mamá, te lo ruego, le dije. La respuesta es no, dijo mi padre, y cerró la puerta. Me quedé allí bajo la lluvia, mirando la puerta cerrada. Mis padres acababan de dejarme afuera en medio de una tormenta sin ningún lugar a donde ir. Intenté llamar a la abuela Dolores, pero no contestó. Llamé 3 veces. Sin respuesta. Volví a mi carro y conduje hasta el estacionamiento de un Walmart. Allí es donde dormí esa noche. En mi carro, en un estacionamiento. Hice eso durante varios días. Dormía en mi carro. Me duchaba en un Smart Fit usando un pase de un día. Buscaba trabajo durante el día. Llenaba solicitudes en cafeterías y restaurantes. Cualquier cosa para ganar dinero. Una tarde, estaba en un Starbucks trabajando en mi laptop cuando alguien se acercó a mi mesa. Elena, dijo una voz. Levanté la vista. Era Carla, una chica con la que había ido a la preparatoria. Carla, hola, le dije. Me miró de cerca. ¿Estás bien? Parece que has pasado por algo. Empecé a llorar. No pude evitarlo. Todo el estrés y el miedo simplemente salieron a raudales. Carla se sentó. Cuéntame qué está pasando. Le conté todo, la pérdida del trabajo, el desalojo, que mis padres me rechazaran, vivir en mi carro. Vienes a casa conmigo, dijo Carla, ahora mismo. Tengo una habitación de invitados. Te vas a quedar conmigo. Me llevó a su casa. Me dio de comer. Me dejó darme una ducha de verdad. Me dio una cama para dormir. A la mañana siguiente, Carla hizo algunas llamadas. Su novio, Daniel, era dueño de un estudio de diseño. Me consiguió una entrevista con él ese mismo día. Me reuní con Daniel en su estudio. Le mostré mi portafolio. Me contrató en el acto. Empiezas el lunes, dijo. La paga no es muy buena, pero es algo. Empecé a trabajar en el estudio de diseño de Daniel el lunes. La oficina era pequeña pero moderna, con grandes ventanas y paredes blancas y limpias. Daniel tenía otros 3 diseñadores trabajando para él. Empezarás con proyectos básicos, me dijo Daniel. Presentaciones para clientes, gráficos para redes sociales, creación de marcas sencillas. Una vez que te sientas cómoda, te daremos trabajos más grandes. La paga no era muy buena, pero era suficiente. Podía permitirme comida y gasolina,
Y tenía un techo sobre mi cabeza en casa de Carla. Trabajé duro. Me quedaba hasta tarde. Acepté proyectos adicionales. Quería demostrar mi valía. Después de todo lo que había pasado, necesitaba que este trabajo saliera bien. Daniel se dio cuenta. Después de 2 semanas, me llamó a su oficina. Eres buena en esto, dijo. Realmente buena. Te voy a dar un aumento y más responsabilidad. Casi lloré de alivio. Esa misma semana, recibí una llamada telefónica de una mujer llamada Margarita. Era la vecina de mi abuela, Dolores. ¿Hablo con Elena?, preguntó. Sí, le dije. Llamo por tu abuela. Está en el hospital con neumonía. Es muy grave. Ha estado preguntando por ti. Mis manos empezaron a temblar. Por eso la abuela no había contestado cuando la llamé desde la entrada de la casa de mis padres. Se lo conté a Carla de inmediato. Necesito ir a verla. Yo te llevo, dijo Carla sin dudarlo. Condujimos hasta el hospital en Michoacán, donde vivía la abuela. Tardamos 3 horas. Cuando entré en la habitación de la abuela, apenas la reconocí. Se veía tan pequeña en esa cama de hospital, conectada a máquinas y vías intravenosas. Pero cuando me vio, su rostro se iluminó. Elena, mi amor. Me senté junto a su cama y le tomé la mano. Estoy aquí, abuela. Intenté devolverte la llamada, dijo débilmente. Pero me puse enferma muy rápido. No te preocupes por eso, le dije. Estoy aquí ahora. Carla volvió a la Ciudad de México después del primer día, pero yo me quedé. Me tomé un tiempo libre en el trabajo. Daniel lo entendió. Pasé todos los días con la abuela. Hablamos de todo. Me contó historias sobre mi padre cuando era joven, antes de volverse tan frío. Me habló de mi abuelo, que murió antes de que yo naciera. Me dijo lo orgullosa que estaba de mí. Al tercer día, la abuela me pidió que abriera el cajón junto a su cama. Hay un sobre ahí dentro, dijo. Tómalo. Saqué un sobre grueso. Dentro había llaves y documentos legales. Eso es para mi casa de campo, dijo la abuela. La escritura, las llaves, todo. Y hay información sobre mi cuenta de ahorros. Es todo tuyo, Elena. Abuela, no, le dije. Vas a mejorar. Ella sonrió con tristeza. Ambas sabemos que eso no es verdad. Quiero que la tengas. Te mereces un hogar de verdad. Construye la vida que quieres allí. Te quiero, le dije. Estaba llorando. Yo también te quiero, mi amor, dijo ella. Más de lo que nunca sabrás. Murió esa noche, en paz, mientras yo le sostenía la mano. El funeral fue 2 días después. Mis padres vinieron. También Javier. Se sentaron en la primera fila, con aspecto aburrido y molesto. Después del funeral, el abogado de la abuela celebró una lectura del testamento en su oficina. Todos se reunieron en una pequeña sala de conferencias. El abogado abrió el documento y comenzó a leer. A mi nieta, Elena, le dejo mi casa de campo, todos los muebles y mi cuenta de ahorros, que actualmente contiene aproximadamente 850.000 pesos. La habitación se quedó en silencio. Entonces mi padre se levantó. Su rostro estaba rojo. Esto es inaceptable. Esa propiedad debería ser para nosotros, no para ella. Dolores era mi madre, dijo mi madre en voz alta. Soy su hija. La casa debería ser mía por derecho. El testamento es legalmente vinculante, dijo el abogado con calma. Manipuló a una anciana, dijo mi padre, señalándome. La envenenó en nuestra contra. La visité, dije en voz baja. Eso es todo lo que hice. Ustedes nunca vinieron a verla. Javier también se levantó. Esto no es justo. Necesitamos ese dinero más que tú. El testamento se mantiene, dijo el abogado con firmeza. Esta reunión ha terminado. Mi familia salió furiosa, cerrando la puerta de un portazo detrás de ellos. Me mudé a la casa de campo de la abuela 2 semanas después. Era vieja y necesitaba mucho trabajo, pero era mía.
Empecé a renovarla de inmediato. Pinté todas las habitaciones, eligiendo colores que a la abuela le habrían encantado. Arreglé los problemas de fontanería y electricidad. Restauré los suelos de madera. Restauré su jardín en el patio trasero, plantando las flores que siempre le habían gustado. Daniel me dejó trabajar a distancia, lo cual fue perfecto. Monté un espacio de trabajo en la habitación de invitados y continué haciendo proyectos para su estudio. Pero también empecé a aceptar mis propios clientes independientes. Trabajaba para Daniel durante el día y luego hacía mis propios proyectos por la noche. Uno de mis primeros clientes fue Ricardo Álvarez, el dueño de una librería local. Nos conocimos cuando entré a comprar algunos libros. Empezamos a hablar de diseño y me contrató para renovar la imagen de su tienda. Después de eso, llegaron más clientes. Se corrió la voz. Mi negocio creció. Un año después de mudarme a la casa de campo, fundé oficialmente Horizonte Creativo, mi propio estudio de diseño. Me especialicé en la creación de marcas para pequeñas empresas. Trabajaba constantemente, pero me encantaba. Este era mi sueño. Pasaron 5 años. La casa de campo estaba completamente renovada ahora. Cada habitación era hermosa. Había convertido el viejo garaje de la abuela en un espacio de oficina profesional. Había contratado a 3 empleados. Teníamos clientes habituales e ingresos estables. Ricardo y yo nos habíamos vuelto muy cercanos durante esos años. Lo que comenzó como una relación profesional se convirtió en una amistad y luego en algo más. Llevábamos saliendo alrededor de 1 año. Era feliz, real y genuinamente feliz. Tenía un hogar que amaba, un negocio que había construido yo misma y gente que se preocupaba por mí. 5 años después, recibí un mensaje de Javier. No habíamos hablado en todo ese tiempo. Hola Elena, he oído que te va muy bien con tu negocio. Me gustaría que volviéramos a conectar. Somos familia. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato. No confiaba en él, pero tenía curiosidad por saber por qué me contactaba ahora. Le devolví la llamada. Javier, ¿qué quieres?, le pregunté. Solo quiero hablar, dijo. Su voz era amigable. Demasiado amigable. Últimamente he estado pensando en la familia, en lo importante que es. Me gustaría visitarte, ver tu casa. Algo no me cuadraba, pero acepté. De acuerdo. Una visita, el sábado por la tarde. Unas pocas horas, eso es todo. Genial, dijo Javier. Traeré a mamá y papá también. Antes de que pudiera decir que no, colgó. Al día siguiente, mi madre llamó. Elena, cariño, dijo. Su voz era empalagosamente dulce. Javier me ha dicho que vamos de visita. Estoy muy emocionada por ver lo que has hecho con la casa de campo de la abuela. Ahora es mi casa de campo, le dije. Por supuesto, dijo mi madre rápidamente. Solo quería decir que es maravilloso que la hayas arreglado. La familia es muy importante, ¿no crees? Nos vemos el sábado, le dije, y colgué. Llegó el sábado. Mis padres y Javier llegaron por la tarde. Recorrieron mi casa de campo lentamente, mirándolo todo, la cocina renovada, los suelos de madera restaurados, el jardín, la oficina en el garaje convertido. Nos sentamos a almorzar en el comedor. Había preparado sándwiches y ensalada. Tuvimos una conversación trivial durante unos 20 minutos. Entonces mi padre fue al grano. Elena, esta casa es demasiado grande para una sola persona, dijo. ¿No crees que es un desperdicio? Me gusta tener espacio, le dije. Lo que tu padre quiere decir, dijo mi madre, es que creemos que deberíamos mudarnos contigo. Dejé mi sándwich. ¿Qué? Somos familia, dijo Javier. ¿Y tienes todo este espacio? No, dije de inmediato. Solo escúchanos, dijo mi padre. Javier podría hacerse cargo de tu oficina en el garaje. Dirigir su negocio desde allí. Tu madre y yo nos quedaríamos con el dormitorio principal. Tú podrías usar uno de los dormitorios más pequeños. Están locos, dije. Esta es mi casa.
Somos familia, repitió mi madre. La familia se ayuda mutuamente. ¿Cómo me ayudaron ustedes cuando vivía en mi carro?, dije. Mi voz se estaba volviendo más fuerte. ¿Cómo me ayudaron cuando llamé rogando por 35.000 pesos y me colgaron el teléfono? Eso fue diferente, dijo mi padre. ¿Cómo?, le exigí. Teníamos nuestras razones, dijo mi madre. Me levanté. Fuera de mi casa. ¿Ahora? Estás cometiendo un gran error, dijo mi padre. Su rostro se estaba poniendo rojo. Fuera, le dije. Javier también se levantó. ¿Te vas a arrepentir de esto? Lo dudo, le dije. Se fueron, pero pude ver por la expresión en el rostro de mi padre que esto no había terminado. 3 semanas después, Ricardo y yo nos fuimos a una conferencia de diseño en Monterrey. Era un evento de 3 días sobre creación de marcas y marketing digital. Llevábamos meses esperándolo. Nos registramos en nuestro hotel y asistimos al primer día de sesiones. Todo iba bien. Al segundo día, alrededor del mediodía, recibí un mensaje de texto de Margarita, la antigua vecina de la abuela. Elena, hay gente en tu casa. Los vi metiendo cosas dentro. Solo quería que lo supieras. Se me encogió el estómago. Inmediatamente abrí la aplicación de RIN en mi teléfono y revisé mis cámaras de seguridad. La grabación mostraba a mi padre en mi puerta trasera. Tenía herramientas en las manos. Estaba forzando la cerradura. Luego la cámara mostró a mis padres y a Javier metiendo cajas y maletas en mi casa. Estaban allanando la morada. Se estaban mudando sin mi permiso. Llamé a Javier de inmediato. Me temblaban las manos. ¿Qué diablos están haciendo?, le dije cuando contestó. Nos estamos mudando, dijo Javier. Su voz era tranquila. Esta es una casa familiar. Tenemos derecho a estar aquí. Allanaron mi casa, le dije. No allanamos nada. Somos familia. Y si intentas detenernos, impugnaremos el testamento de la abuela en los tribunales. Demostraremos que no estaba mentalmente competente cuando lo escribió. Estás mintiendo, le dije. Pruébanos, dijo Javier. Esta casa debería haber sido nuestra desde el principio. Solo estamos tomando lo que es nuestro por derecho. Colgó. Miré a Ricardo. Tenemos que irnos a casa. Ahora mismo. Salimos del hotel, nos metimos en el carro y condujimos de vuelta directamente. Tardamos 4 horas. Estuve furiosa durante todo el viaje. Cuando llegamos a la casa de campo, vi el carro de mis padres en la entrada y el carro de Javier. Realmente estaban allí. Entré. Mi familia se había apoderado completamente del lugar. Habían movido mis muebles. Habían colgado sus propias fotos en las paredes. La ropa de mi padre estaba colgada en mi armario. Los artículos de tocador de mi madre estaban en mi baño. ¿Qué haces aquí?, dijo mi padre cuando me vio. Se suponía que no volverías hasta mañana. Fuera de mi casa, le dije. No, dijo mi padre. Se cruzó de brazos. Tú ni siquiera tienes una familia de verdad. Sin esposo, sin hijos. Estás sola. Nos vamos a quedar con esta casa. La necesitamos más que tú. Esta es mi casa, le dije. La abuela me la dejó a mí. Ya veremos eso, dijo mi madre. No nos vamos a ninguna parte. Saqué mi teléfono. De acuerdo. Voy a llamar a la policía. Adelante, dijo mi padre. Les diremos que somos familia y que nos invitaste. Tengo grabaciones de seguridad de ti forzando mi cerradura, le dije. Eso es allanamiento de morada. El rostro de mi padre se puso pálido. Marqué el 911. Necesito denunciar un allanamiento. Mi familia ha entrado en mi casa y se niegan a irse. La policía llegó 20 minutos después. 2 agentes se acercaron a la puerta. Les mostré las grabaciones de seguridad en mi teléfono. Mostraba claramente a mi padre forzando la cerradura y a todos ellos entrando sin permiso. Tienen 30 minutos para empacar sus cosas e irse, le dijo un agente a mi familia.
Si no se han ido para entonces, serán arrestados. Mi madre empezó a llorar. No tenemos a dónde ir. Ese no es mi problema, le dije. Mi familia se apresuró a recoger sus cosas. Metieron la ropa en las maletas. Agarraron sus cajas. Estaban furiosos, pero se fueron. Después de que se fueron, la policía me ayudó a presentar una denuncia formal. Les di todas las grabaciones de seguridad. También obtuve una orden de alejamiento temporal contra los tres. La policía me dijo que investigarían más a fondo y que mi familia probablemente enfrentaría cargos por allanamiento de morada. La investigación policial avanzó rápidamente. Durante la revisión de los teléfonos de mi familia, encontraron un chat de grupo de WhatsApp. Se llamaba Plan Familiar e incluía a mis padres y a Javier. El detective me mostró los mensajes. Llevaban semanas planeando el allanamiento. Habían discutido qué habitaciones tomarían, cómo entrarían, qué dirían si intentaba detenerlos. Un mensaje de mi padre decía: está sola y es débil. Cederá al final. Otro de Javier decía: si se resiste, la amenazaremos con impugnar el testamento. Se echará para atrás. Mi madre había escrito: nos merecemos esa casa más que ella. Leer esos mensajes me dolió, pero también me enfureció. Lo habían planeado todo. Esto no fue un error desesperado. Fue calculado. El fiscal acusó a mi padre y a Javier de allanamiento de morada. Mi madre no fue acusada porque la grabación mostraba que había entrado después de que la puerta ya estuviera abierta. 3 semanas después, hubo una audiencia en el tribunal. Mi padre y Javier aceptaron acuerdos de culpabilidad. Se declararon culpables y recibieron sentencias suspendidas. Sin tiempo en la cárcel, pero estarían en libertad condicional durante 1 año. El juez también extendió mi orden de alejamiento. Mi familia no podía contactarme ni acercarse a menos de 500 pies de mi propiedad durante 2 años. Después de la audiencia, volví a casa sintiéndome agotada pero aliviada. Había terminado. 1 semana después, recibí una carta por correo. Era de mi madre, una carta escrita a mano de varias páginas. Casi la tiré sin leerla, pero algo me hizo abrirla. La carta era una disculpa, una de verdad. Mi madre escribió sobre cómo ella y mi padre habían fracasado como padres, cómo habían favorecido a Javier y me habían descuidado a mí, cómo habían estado tan centrados en lo que ellos pensaban que era el éxito que habían alejado a su propia hija. Escribió sobre cómo lo habían perdido todo. Mi padre había sido despedido de su compañía de seguros por infracciones. Javier había perdido todos sus ahorros en malas inversiones en criptomonedas. Habían perdido su casa y vivían en un pequeño departamento. Escribió que entendía por qué no los quería en mi vida, que no me culpaba, que lo sentía. La carta terminaba con: no espero tu perdón. Solo quería que supieras que finalmente veo lo equivocados que estábamos. Espero que tengas una vida feliz, Elena. Te lo mereces. Leí la carta 3 veces. Luego me senté y escribí una breve respuesta. Reconozco tu disculpa. Aprecio que finalmente veas lo que hiciste mal, pero no estoy lista para tenerte en mi vida. Quizás nunca lo esté. Necesito seguir adelante sin ustedes. Espero que lo entiendas. Envié la carta por correo y no recibí respuesta. Eso me pareció bien. La vida siguió adelante. Mi negocio continuó creciendo. Contraté a otro empleado. Aceptamos clientes más grandes. Horizonte Creativo se estaba haciendo conocida en la zona. Ricardo y yo nos unimos más. Él era amable y me apoyaba. Creía en mí. Nunca me hizo sentir pequeña o estúpida. Era todo lo que mi familia nunca había sido. Una tarde, aproximadamente 1 año después del incidente del allanamiento, Ricardo y yo estábamos cenando en el jardín de la abuela. Había puesto una mesa bajo el gran roble. El sol se estaba poniendo y todo se veía hermoso. Ricardo se arrodilló sobre una rodilla y sacó un anillo. Elena, eres la persona más fuerte e increíble que he conocido. ¿Quieres casarte conmigo? Empecé a llorar. Sí, por supuesto. Nos casamos 6 meses después. Fue una pequeña ceremonia en el jardín con amigos cercanos. Sin familia,
Solo las personas que realmente se preocupaban por nosotros. Fue perfecto. A través de amigos en común, de vez en cuando me llegaban noticias sobre mi familia. Mi padre había empezado a beber mucho después de todo lo que pasó. Él y mi madre apenas se hablaban. Javier se había mudado a Florida para intentar empezar de nuevo. Tenía algún tipo de trabajo de ventas, tratando de reconstruir su vida. Mi madre le había pedido el divorcio a mi padre. Estaba intentando empezar de cero por su cuenta. No sentí nada al escuchar estas noticias. Ni tristeza, ni culpa. Ellos habían tomado sus decisiones. Estas eran las consecuencias. Mi vida era buena ahora. Realmente buena. Horizonte Creativo estaba prosperando. Ricardo y yo éramos felices. Habíamos convertido la casa de campo en un verdadero hogar, y yo estaba embarazada. De 3 meses. Nos habíamos enterado hacía unas semanas. A veces pensaba en la abuela Dolores. En cómo había creído en mí cuando nadie más lo hizo. En cómo me había dado la base para construir esta vida. Deseaba que pudiera verme ahora, ver cómo había salido todo. Creo que estaría orgullosa. Un domingo por la tarde, estaba trabajando en el jardín. Ricardo estaba dentro preparando el almuerzo. Estaba plantando flores nuevas en los macizos que tanto le habían gustado a la abuela. Sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo cogerlo. ¿Elena? Era la voz de mi madre. La orden de alejamiento expiró el mes pasado. Solo quería llamar para decir que me alegro por ti. He oído que te casaste y que esperas un bebé. No dije nada. No pido ser parte de tu vida, continuó mi madre. Sé que no tengo ese derecho. Solo quería que supieras que estoy orgullosa de ti. Construiste algo hermoso de la nada. Vas a ser una madre maravillosa. Gracias, le dije en voz baja. Eso es todo lo que quería decir, dijo ella. Cuídate, Elena. Colgó. Me quedé allí en el jardín, sosteniendo mi teléfono. Una parte de mí se sentía triste, triste por lo que podría haber sido si mis padres hubieran sido personas diferentes. Pero sobre todo, me sentía agradecida. Agradecida por la vida que había construido. Agradecida por Ricardo. Agradecida por el bebé que crecía dentro de mí. Agradecida con la abuela Dolores, que me había dado la oportunidad de crear esta vida. Guardé mi teléfono y volví a plantar flores. Esta era mi vida ahora. Mi hogar, mi familia, mi futuro. Todo por lo que había trabajado, todo lo que merecía. Y era feliz.